aquí parece que el sentido común en esta comisión de difamación no... ¿Cómo que comisión de difamación? ¿Qué dice usted? ¿Ese es el respeto que tiene usted a la labor de las Cortes Generales? Esto es una comisión de investigación por los gravísimos sucesos y las comisiones cobradas por personas cercanas a usted de su gobierno, sus dos secretarios de organización implicadas en esto, su esposa de usted implicada en esto, señor Sánchez. Esto no es una comisión de difamación. Aquí nos surtimos de informes oficiales de la Guardia Civil y de informaciones periodísticas. Y aquí no difamamos, preguntamos, cumpliendo nuestra obligación, y usted no responde faltando a la suya. Yo no le voy a preguntar cuántos iban en esto, ya se lo sabemos. ¿Pero quién lo pagaba? ¿Lo pagaba su suegro, el señor de los negocios de prostitución? ¿Pagaba el señor Sabiniano los gastos de su campaña para las primarias del Partido Socialista? Sí, antes de darle la palabra al señor Gordillo, señor Sánchez, le quiero recordar que esto es una comisión de investigación. No es una comisión como usted la ha calificado. Yo creo que este Senado se merece un respeto. Ni es de difamación, ni es... Gracias. Bueno, yo creo que esto es un circo más que una comisión. Bueno, esa es su opinión. Si ese es el respeto que usted le tiene a una institución... No, pero estoy haciendo una reflexión que veo que el señor Sánchez interrumpe, pero será su responsabilidad como máximo representante de este país. Insisto, esto es una comisión de investigación, no es otro tipo de comisión como se ha calificado, y este Senado se merece un respeto. Siga, señor Gordillo. No tiene la palabra, señor Gil. Señor Sánchez, ha comentado usted su intervención en esta comisión con un gesto de cinismo, diciendo que usted está contento de venir al Senado. ¿Y por qué no ha venido? Porque no vino usted al Senado desde el 12 de mayo de 2024, señor Sánchez. Usted elude el control parlamentario, y esto es incompatible con la práctica democrática, señor Sánchez. Usted, todo su mandato, toda su legislatura, es absolutamente incompatible con cualquier práctica democrática. Usted no responde de nada. Cuando se le pregunte, sale con otra respuesta que no viene al caso de lo que se le ha preguntado. Lo hemos visto antes, lo vemos en las sesiones de control al gobierno. Usted no responde ni de la corrupción de su partido, ni de la de su entorno, ni de su suicida política migratoria, ni de dejarnos sin luz, ni del caos en los transportes, ni de la omisión de socorro en la Dana, ni de los incendios, ni del cierre de la central nuclear de Almaraz, que va a dejar a Extremadura más empobrecida de lo que está, ni de la crisis de vivienda. Usted no responde nunca de nada. Y usted quiere hacer ver a los españoles que a usted se le ha sorprendido en su buena fe con la montaña de corrupción que afecta a su partido. Pero eso es increíble. Y los españoles no le creen, señor Sánchez. Usted no podía ser ajeno a todo lo que en esta comisión, en sus cerca de 80 sesiones, hemos venido viendo. Aquí se dirimen las responsabilidades políticas, señor Sánchez, de una gigantesca trama de corrupción nacida a raíz de la pandemia, cuando miles de españoles morían, cientos de miles de españoles morían y millones de españoles sufrían, mientras usted los encerró ilegalmente en casa y cerró las Cortes Generales, señor Sánchez. Por lo tanto, señor Sánchez, usted tiene que responder políticamente. Esto es la comisión de investigación. Por supuesto que esto es la antesala, señor Sánchez, de las responsabilidades judiciales que Vox le va a exigir a usted, por supuesto, si hay lugar. Usted habrá tenido ya conocimiento de la denuncia que hemos presentado, señor Sánchez, por financiación ilegal y blanqueo de capitales, cuando usted ya era secretario general. Y, señor Sánchez, usted ha venido aquí, creo, a burlarse una vez de los españoles. Aquí ha vuelto a reírse, cuando aquí lo que estamos investigando es lo que le acabo de describir, señor Sánchez. Pero nosotros seguimos cumpliendo con esta obligación. Esperamos poco de su comparecencia, si le soy sincero, porque usted solo da explicaciones ante periodistas amaestrados, pagados o cómplices de sus tramas de corrupción. Pero yo le pregunto, señor Sánchez, ¿usted ha tenido conocimiento de los pagos en metálico detectados en su partido, los sobres y los cobros sin justificar? ¿Cuánto dinero, concretamente ha recibido usted en metálico? Ese que admite usted haber admitido como la cosa más normal del mundo. No sé qué hace un presidente del gobierno admitiendo dinero en metálico. Pero ¿cuánto dinero ha recibido usted, señor Sánchez? Bueno, señoría, si me permite, porque ha hecho usted una introducción... Hombre, naturalmente, aquí, señor Sánchez, le digo que nosotros hacemos las observaciones que consideramos oportunas y le hacemos además preguntas. Usted respóndanos, por favor.
evidente. Mire, simplemente porque usted ha hablado de que no falto el respeto al Senado, simplemente volver a recordar, como le he dicho antes a su compañera de escaño, he comparecido como presidente del Gobierno de España en más de 60 ocasiones. Creo recordar que... Señor Sánchez, hace un año y 6 meses que no viene usted aquí. No nos niegue la evidencia, ni nos cuente lo mucho que usted responde ante las Cortes Generales. Las Cortes Generales se componen de Congreso y Senado. Usted habla de que yo encerré a los ciudadanos durante la pandemia. Ilegalmente, sí. No, señoría, aprobamos un estado de alarma que salvó cientos de miles de vidas. Sí, pero usted no puede actuar contra la ley. Usted no puede actuar contra la ley. Usted no es aquí una persona que pueda hacer lo que le dé la gana, su santa voluntad. Usted lo hizo ilegalmente. Y lo han dicho los tribunales. No lo han dicho los tribunales, señoría. Sí, señoría. No lo han dicho los tribunales. Sí, señor Sánchez. Lea la reciente jurisprudencia del Tribunal Constitucional, señoría. Al respecto, en todo caso, simplemente decirle, el estado de alarma es absolutamente constitucional y salvó cientos de miles de vidas durante la pandemia. Muy bien. Posteriormente usted ha hecho referencia a la Dana y a otras muchas cuestiones. Ayer fue el homenaje de Estado a las víctimas de la Dana y, por supuesto, me va a permitir el recuerdo, la memoria y la empatía hacia todos ellos. Creo que tenemos que ser... Más valdría que hubiera usted prestado atención a las víctimas desde el principio. Eso es lo que tenía que haber usted hecho. Señoría, señor Sánchez. Si me permite... No, menos lágrimas de cocodrilo y más actuar cuando hay que hacerlo. Cuando habla de las denuncias, las querellas, simplemente informarle, tanto a usted como al resto de señorías, que el grupo parlamentario de Vox yo creo que es a una por día en el Tribunal Supremo. Hay bastantes querellas de Vox en relación con mi persona las que merece usted, señor Sánchez. Lo que demuestra y las que vendrán, se lo aseguro. Lo que demuestra, señoría, a mi juicio, es la aportación que hace su formación política a la política española, que no es precisamente la de construir nada. Hombre, lo que no hacemos es la aportación que hace usted de corrupción y de abuso de poder. Eso se lo aseguro a usted, señor Sánchez. Eso lo dice usted, señoría, y yo desde luego no voy a entrar en esas disquisiciones sobre lo que usted me está... entra usted, es usted el que entra en esas disquisiciones. No me ha contestado que cuánto dinero ha cobrado usted del Partido Socialista, de la caja del Partido Socialista. Yo lo que le pediría, señoría, es, si usted quiere que responda directamente, pues me deje hablar, y en segundo lugar no haga una perorata anterior en la que me veo obligado a tener que puntualizar algunas cuestiones porque me parecen de interés general. El que usted diga que fue ilegal el encerrar, que no fue encerrar a los españoles durante la pandemia, me va a permitir que en un tema tan grave como ese, que salvó cientos de miles de vidas, yo defienda el estado de alarma y la gestión que hizo el gobierno de España durante la pandemia. Oye, ya lo ha defendido usted, pero ese no es el objeto de esta comisión concreta. No el encierro, no. Son las comisiones que su partido ha cobrado a raíz de eso, que es otra cosa muy distinta. Ahora si quiere entramos en esa cuestión. Pero sobre la pregunta que han formulado su señoría de UPN y ahora actualmente usted sobre si tenía conocimiento o no, ya le he dicho, por supuesto que yo también he tenido que liquidar gastos siempre contra factura y por tanto están justificados los pagos que yo haya podido recibir en efectivo del Partido Socialista Obrero Español. En cuanto a la traza, ¿qué cantidad, señor Sánchez? Mire, sobre cifras no le puedo responder en concreto, señoría. ¿Y por qué? Porque fueron absolutamente anecdóticas. Claro, no puede usted contestar sobre cifras porque probablemente superan la cantidad permitida. ¿Es por eso por lo que no me puede usted contestar, señor Sánchez? En absoluto, señoría. Pues entonces contésteme y en cuántas ocasiones. Cuando ustedes... vamos a ver, yo creo que es muy importante también, señoría, que los ciudadanos que estén viendo esta comisión, compartan algo que me parece de puro sentido común. Pero bueno, aquí parece que el sentido común en esta comisión de difamación no funciona. Haga usted el favor de guardar el respeto a los senadores. Señor Gordillo, señor Sánchez, serán retiradas esas palabras del diario de sesiones. No, pues yo ruego que consten. Por la falta de respeto que supone a esta institución. Siga, señor Gordillo. Es absolutamente indignante, señor Sánchez. ¿Cómo que comisión de difamación? ¿Qué dice usted? ¿Ese es el respeto que tiene usted a la labor de las Cortes Generales?
Esto es una comisión de investigación por los gravísimos sucesos y las comisiones cobradas por personas cercanas a usted de su gobierno, sus dos secretarios de organización implicados en esto, su esposa de usted implicada en esto, señor Sánchez. Esto no es una comisión de difamación. Aquí nos surtimos de informes oficiales de la Guardia Civil y de informaciones periodísticas. Y aquí no difamamos, preguntamos cumpliendo nuestra obligación, y usted no responde faltando a la suya, señor Sánchez. Y dígame, vamos a ver todas estas fotografías que hemos visto de sobres con las chistorras y las lechugas y ese lenguaje tabernario que utilizan ustedes en todo, y ese comportamiento impropio con el dinero, con las mujeres, con las mordidas. Dígame, señor Sánchez, que ¿cuánto dinero ha cobrado usted? No me lo puede responder, no me lo sabe responder. Bueno, pues constará en el acta de sesiones que usted no sabía. Puedo responder a una cuestión que se ha sustanciado tanto por usted como por el presidente de la comisión. Ahora ya me gustaría contestar. Yo tengo un inmenso respeto al Senado. Lo tengo, señoría, insisto. Pues he sido el presidente del gobierno que más veces ha comparecido ante las Cortes Generales. Tengo un inmenso respeto ante una institución que debería dirimir y desarrollar debates vinculados con el debate territorial, que es muy importante en nuestro país. Fíjese que el otro día precisamente leía un informe. Sánchez, no se lo puedo permitir. No me vuelva usted otra vez a contar la historia de cuántas veces ha comparecido usted aquí. Eso es un dato perfectamente. Es que usted no ha venido aquí a eso. Puedo simplemente culminar mi reflexión. El Observatorio de Derecho Público, en su último informe, dice que el 75% de las preguntas que se han formulado nada tienen que ver en el Senado con el debate territorial. Esto es un dato, esto es un hecho. No son rumores, no son insinuaciones, no son inferencias. Por tanto, quizá, señoría, efectivamente el respeto a esta institución debería empezar por uno mismo. Claro, señor Sánchez, precisamente por eso, para distinguir entre unas cosas y otras, comparecen ustedes aquí, para que nos cuenten la verdad, pero es que no lo hacen. No lo hacen, pues empezando, por ejemplo, por la presidenta del Congreso de los Diputados, que me negó a mí haber conocido al señor Ábalos y luego resultó que lo había conocido. Es que las personas de su partido mienten abiertamente. Por lo tanto, señor Sánchez, ¿qué quiere usted? Lo dice usted que son conjeturas. Mire, antes ha dicho usted que lo que se ha llamado como la banda del Peugeot, pues que los que cabían y tal y cual. Yo no le voy a preguntar cuántos iban en el Peugeot, eso lo sabemos. Pero ¿quién lo pagaba? ¿Lo pagaba su suegro, el señor de los negocios de prostitución? ¿Pagaba el señor Sabiniano los gastos de su campaña para las primarias del Partido Socialista, señor Sánchez? Señoría, dejo a un lado todo lo que son los calificativos que hace sobre mi suegro ya fallecido. No, sobre su suegro no, sobre sus negocios. Usted perdone. ¿Puedo responder, señoría, sí, responda. A su pregunta? Y en segundo lugar decirle que por supuesto que no. No. Por supuesto que no. Muy bien. Señor Sánchez, ¿y cuándo conoció usted las actividades delictivas o presuntamente delictivas del señor Koldo, del señor Ábalos y del señor Cerdán? ¿Y por qué no las denunció usted en su momento? Oiga, ¿usted conocía el comportamiento del señor Ábalos con las mujeres de su entorno? Usted, que es un sedicente feminista, como ha dicho antes, ¿por qué no lo denunció usted? Porque era un clamor, señor Sánchez, según se dice. ¿Por qué le cesa a usted? ¿Usted conocía ya los detalles de lo de Jessica, que le tenían puesto un piso con dinero público aquí en la Plaza de España, un piso de lujo, enchufada en una empresa pública? O sea, actitudes, elegir mujeres por catálogo en el entorno, dentro de su gobierno, señor Sánchez, dentro de su gobierno, siendo usted presidente. Por eso le digo que es usted el responsable de todo esto. Dígame. ¿Usted sabía esto y lo consintió? Son dos preguntas, señoría, y le responderé a las dos, ¿no? Sobre la primera de las cuestiones, yo como presidente del gobierno y como secretario general del Partido Socialista Obrero Español actúo en el momento en el que se produce la detención, en este caso, de Koldo García. Precisamente fue cuando le requería al señor Ábalos, a José Luis Ábalos, el acta de diputado. Y en segundo lugar, como he dicho antes a una de sus preguntas del anterior interviniente, desde luego, señoría, una cosa es la confianza política que efectivamente yo deposité en el señor Ábalos, y otra cuestión bien distinta es un comportamiento diario del señor Ábalos en lo personal que no solamente
rechazo, sino que también me decepciona. Pero mi pregunta no es esa, mi pregunta es si usted lo conocía de antemano, si usted sabía que el señor Ábalos se servía de mujeres que se anunciaban para servicios, no sé si sexuales, de compañía o de qué tipo. Señoría, eso ya hasta ahí no llego. Pero no me diga usted que no es una actitud impropia de un gobierno, de un ministro de un gobierno de España. ¿Lo sabía usted o no lo sabía? Es una actitud absolutamente impropia que yo rechazo, que efectivamente el Partido Socialista condena y que además hemos tomado medidas, tanto desde el punto de vista orgánico como desde el punto de vista institucional. He querido antes recordar, a pregunta semejante, que la organización ha sido la primera organización política en el país que ha incorporado a su código de conducta, la incompatibilidad del consumo de prostitución con la afiliación al Partido Socialista. Sí, pero verá usted, señor Sánchez, cuando sucede eso en un gobierno del que usted es presidente, es el presidente el responsable, porque usted tiene dentro de su Consejo de Ministros a personas que actúan así, y el responsable es el que tenía que haber dimitido. Usted, no verter sobre el señor Ábalos, por supuesto, el comportamiento reprobable que tuvo. Y dígame, señor Sánchez, ¿a cuántos directivos de empresas cotizadas o dependientes de fondos públicos contactó usted personalmente para que recibieran o colaboraran con su esposa, señor Sánchez? Bueno, usted me pregunta sobre tres cuestiones, o la primera ha sido más una inferencia, y me gustaría dejar claras las cosas. Mire, señoría, yo como responsable máximo de la organización del Partido Socialista y de la presidencia del Gobierno he asumido mi responsabilidad en tres vertientes, señoría. Una. Que a cuántos directivos ha contactado usted, señor Sánchez. Yo le voy a responder. Sobre la responsabilidad, por supuesto que yo he asumido esa responsabilidad en tres vertientes. La primera, señoría, a diferencia de lo que ocurría en el pasado, donde se tapaban los casos de corrupción, en esta cuestión que todavía está sub iudice y por tanto no sabemos exactamente qué alcance tendrá y cuál será efectivamente el final de la investigación que está ahora mismo en manos de la justicia, si tengo que decirle que desde el punto de vista orgánico nosotros hemos tomado medidas. Desde el punto de vista de la expulsión de los sospechosos vinculados con estos casos, de la organización también lo hemos hecho. Usted? ¿Puedo terminar, le he hecho una pregunta muy concreta. ¿A cuántos directivos de empresas se ha dirigido usted y ha contactado? No me cuente usted lo que no le he preguntado. Le digo más. ¿Influyó su esposa en el rescate de Air Europa? Dígame, ¿sí o no? Perdón, ¿sí o no? ¿Influyó su esposa en el rescate de Europa? ¿Ha cobrado usted o personas de su entorno comisiones por el rescate de Europa? Bueno, me parece... ¿Le parece que? Sí, no, es una pregunta perfectamente coherente, puesto que todas las informaciones dicen que su esposa estuvo relacionada directamente con el rescate de Europa. Dígame. Bueno, usted me pregunta y usted se responde... Usted se pregunta y usted se responde, señoría, no me deja... Sí, como la mayoría de los españoles, sí, porque de usted esperamos pocas verdades, eso lo digo desde luego. Bueno. En todo caso, señoría, hemos asumido las responsabilidades internas, expulsando a los sospechosos, hemos asumido también las reformas internas, reformando el código ético y haciendo incompatible el consumo de prostitución con la militancia en la organización. No, señor Sánchez, mire, yo le hubiera preguntado, por supuesto, pero no me va a contestar, ¿qué tuvo usted que ver con la visita de la usurpadora golpista Delcy Rodríguez al aeropuerto de Barajas? Porque el señor Ábalos le mandó a usted un WhatsApp y usted contestó bien. Luego usted dio por buena que una persona que está usurpando el poder en Venezuela, y lo lleva usurpando desde hace mucho tiempo, con su postura absolutamente antidemocrática y golpista y tiránica, pusiera los pies en España. No sabemos para qué. El formato de esta comisión no da para más. También le hubiera preguntado, señor Sánchez, por su hermano y por el señor Gallardo, candidato a la... Señor Gordillo, acabe ya. Termino, señor presidente. Mire, señor Sánchez, esto invita a la melancolía. Yo, desde luego, lo que sí le puedo decir a los españoles que siguen esta comisión es que Vox va a dar a los españoles un gobierno limpio, al contrario que usted, un gobierno decente, al contrario que usted, y un gobierno que no traicione a los españoles, al contrario que usted.
Aquí ha habido una banda que se ha apoderado del poder y con estas nefastas políticas, señor Sánchez, va a ser muy difícil la recuperación. Pero lo vamos a conseguir, pese a ustedes. Convoque elecciones, deja a los españoles seguir su destino y su camino en libertad y váyase a reflexionar de nuevo. Que desde luego merece usted esa reflexión acerca de usted y usted acerca de sí mismo. Muchas gracias, señoría. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias por ver el vídeo. No te olvides de suscribirte, darle me gusta y activar la campanita. Nos vemos en el siguiente.